A ver, como acaba de contar Pepe una historia, yo voy a contar otra. Ahora tenemos para nuestro siguiente enigma, mientras se sientan los integrantes de la mesa, tenéis que pensar en el típico enigma de un rey que tiene 3 hijas. Una de ellas siempre dice la verdad, son indistinguibles físicamente, o sea, no se pueden distinguir a simple vista, y se sabe que una de ellas siempre dice la verdad, una de ellas siempre miente y una depende de cómo le coja. Bueno, sí, la mayor, verdad, es verdad. La mayor siempre dice la verdad, la pequeña siempre miente y la de en medio, como le coja el día. Entonces tú, para adivinar quién es quién, solo puedes hacer una pregunta a una de ellas. Tienes que elegir una de las princesas y hacerle una pregunta. Y lo que quieres es evitar a la de en medio, porque tú sabes, la mayor siempre dice la verdad. Está bien. La pequeña siempre miente, pero bueno, también está bien, porque siempre sabes por dónde te va a salir. La que quiere evitar es la de medio, que es lo que hacemos todos, ¿no? Evitar a la gente que no sabemos por dónde va, ¿no? Entonces, ¿qué pregunta tiene que hacer y a quién para evitar quedarse con la que a veces dice la verdad y a veces dice la mentira? Bueno, eso sí. Sube tú y lo cuenta. Son indistinguibles, ¿verdad? Pero hay edades. Ah, vale, sí, espérate, perdón. Lo voy a volver. Las 3 son indistinguibles. Hay una mayor, una menor y una mediana. La mayor siempre dice la verdad. La pequeña siempre dice la mentira. Y la de en medio, como le dé, ¿qué pregunta tienes que hacer? Solo puedes hacer una pregunta a una de ellas, que no sabes si es la mayor, la menor o lo que sea. Y evitar a la que a veces dice la verdad, ¿vale? Como Yana, ¿tú te quedas en la mesa o mejor, no? Más cómodo, ¿no? ¿Se oye? Sí. Sí. No, este no. Hola. Hola. ¿Se me oye? Sí. Vale. Bueno, buenos días. Gracias por venir a esta mesa redonda. Las fronteras de la ciencia. Vamos a estar con 2 físicos y 2 biólogos que además se han sentado cada bando, sí, a cada lado mío. No sé si ha sido una cosa premeditada, pero vamos. Es la guerra. No me hablo con aquellos señores de allí. Os voy a presentar a las 4 personas, aunque sé que a la mayoría conocéis. Voy a empezar por María José Calasanz, que está a mi izquierda. Ella es catedrática de genética en la Universidad de Navarra, dirige la unidad de diagnóstico genético Enzima Lab Diagnostics y realiza su labor investigadora en el área de los tumores hematológicos. Tiene más de 150 artículos publicados en revistas internacionales. Además, es mi socia en la editorial Nextdoor y directora creativa de 23 Pares, que si no lo conocéis os recomiendo que entréis en la web. Es una empresa que se dedica a la ilustración de inspiración genética. Son unos dibujos para público infantil y público también adulto, pero muy, muy bonitos. Su cuenta de Twitter es 23-Pares. Javier Burgos. También a mi izquierda, es doctor en Ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid, participante como inventor en 8 patentes, en el campo del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, autor de más de 40 artículos científicos, ha dirigido varias tesis doctorales en el campo del diagnóstico y tratamiento también del Alzheimer y es director general de la empresa NeuronBio. Su Twitter es Javis Burgos. Sí. Alberto, a mi derecha. Alberto es físico de partículas, escribió su tesis en física teórica de neutrinos. En el camino dice que descubrió la divulgación y se dio cuenta que era su verdadera vocación. Melómano, cinéfilo y bibliófago, he leído. Bibliófago cada vez menos, pero se intenta. Y también dices que eres escritor por necesidad biológica. Sí, sin ninguna duda. Sí. Puedo defenderlo ante un tribunal. Divulga en radio, lo hace en La Brújula de Onda Cero. Bueno, y Enrique, conocidísimo aquí, ¿no?, de esta casa, doctor en física por la Universidad de Valencia, ha trabajado en distintos centros de investigación internacionales. En la actualidad eres profesor del Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Sevilla
y dices que tus intereses científicos se centran en la física de los agujeros negros. Desde pequeño. Desde pequeño. Bueno, creador y coordinador del blog Cuentos Cuánticos. Bueno, para empezar, como es una mesa que se me hacía un poco complicada por la división entre física y biología, me he querido basar en una noticia que apareció en mayo, que a mí me llamó mucho la atención, que decía así: ¿se puede sintetizar un genoma humano completo? Una reunión a puerta cerrada explora la posibilidad. En aquella reunión se juntaron 150 científicos, emprendedores, abogados, expertos en ética y representantes de organismos gubernamentales. La reunión se llevó a cabo en la Universidad de Harvard y lo organizaron, entre otros, un investigador de esa universidad, George Church, y uno de los fundadores de la empresa Gen9, que es una empresa de biotecnología encargada de fabricar ADN para empresas. Entonces, el objetivo de aquella reunión era valorar si podían ser capaces de poner en marcha un proyecto similar en envergadura al proyecto Genoma Humano y cómo iban a conseguir fondos para su financiación. No sé si os enterasteis, imagino que sí, que el acto despertó mucha polémica, no solo por el hecho en sí, ¿no?, del tema que trataban, sino también porque se hizo a puerta cerrada. Esto a la prensa no le sentó bien y a algunas empresas de biotecnología tampoco. Entonces, yo quiero empezar la mesa redonda con esta pregunta. ¿Síntesis de un genoma humano completo, sí o no? Y si es que sí, ¿con qué fin? Y si es que no, ¿por qué no? Empezad vosotros. Sí, bueno. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, vaya pregunta, moderadora. Como bien has dicho, yo es que trabajo en genética, pero en el área más translacional posible. O sea, soy consciente de que desde que se secuenció el genoma humano... Acércate al micro que no te escucho. Desde que se secuenció el genoma humano, el avance en investigación biomédica y la traslación a salud, que es donde estoy yo, es evidente, ¿no? Entonces, esa noticia yo la he tomado con bastante escepticismo, porque se pretende fabricar algo de lo que todavía no se conoce la mayoría de la información. Tenemos 20.000 genes, más o menos, de los cuales 400 asociados, por ejemplo, al área que a mí me ocupa, cáncer, fíjate lo que queda por descubrir, ocupan el 2% de ese genoma y queda un 98% del genoma que todavía se va avanzando, no se sabe su función. Por tanto, a tu pregunta, no me atrevo ni puedo apoyar la generación de un genoma artificialmente cuando no se conoce todavía su función exactamente. Entonces, eso es mi opinión. Sí, mi opinión es que realmente esto es un brindis al sol ahora mismo, ¿eh? Es decir, como idea está bien verbalizarla y pensar que a futuro, dentro de unas, por lo menos décadas, podríamos tener una tecnología y un conocimiento del genoma humano lo suficiente como para plantear esta aventura. Estamos absolutamente lejos de esta situación, a no ser que los del Club Bilderberg encerrados tengan más información de la que se dispone en los mentideros de ciencia. Antes tenemos que hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, pues llegar a tener una célula eucariota sintética. Y eso estamos todavía también a años luz. Lo que sí que plantea, y es sobre lo que aborda esta mesa, es la frontera, ¿no? Es decir, pues ha irrumpido en los últimos tiempos, en los últimos años, pues técnicas como CRISPR-Cas9, de edición genética, que nos han abierto una puerta que hasta ahora no adivinábamos, ¿no? Yo creo que es un avance, por ejemplo, disruptivo comparable a la técnica de la PCR, de la copia en grandes cantidades de ADN. Es decir, vamos poco a poco. Por supuesto, también lo que decía María José, pues estamos lejísimos de saber qué hay entre los genes. Antes se hablaba de DNA basura, que no servía para nada, y ahora cada vez se están encontrando más interruptores, más sistemas que te permiten saber cuándo se tiene que encender o que se tiene que apagar un gen. Es decir, estamos muy lejos de eso y desde mi punto de vista
no es planteable ni ahora ni dentro de unos cuantos años. A mí cuando lo has contado me ha recordado un poco a esta empresa que ha estado en los medios de comunicación en los últimos 2 años, porque afirman que están haciendo un casting para ir a Marte y que van a ir el año que viene y además va a ser un viaje solo de ida, ¿no? Entonces dice, bueno, si ni siquiera estamos seguros si vamos a poder llevar allí astronautas y traerlos con vida, ¿cómo van a ir el año que viene, no? Pues creo que yo, si lo hubiese visto de buenas a primeras, consideraría que es una empresa publicitaria más que otra cosa. Lo sorprendente es que siendo publicitario ya ha sido a puerta cerrada. No lo sé, es algo difícil de interpretar, creo yo. No, eso ha sido postureo, pero yo creo que en la biología actualmente, sobre todo con esto de la biología sintética y con todo lo que se está aprendiendo sobre el ADN y tal, sí, yo creo que actualmente existe la posibilidad de diseñar un genoma, aunque sea un genoma muy mínimo, ¿no? O sea, la pregunta es muy interesante en cuál es el contenido mínimo que yo necesito para tener un genoma viable. Y eso yo creo que hoy día se podría hacer. El problema más peor para mí, más peor está muy mal dicho, no lo digáis en casa, no lo digáis en casa nunca, es dónde pones ese genoma. O sea, el problema es, vamos a crear una célula y va a funcionar. Entonces, ¿actualmente se puede hacer? Claro, teóricamente se podría. Realmente no creo que se pueda. Y esta gente pues dijo, vamos a hablar del ADN, pero estaban hablando de otra cosa seguro, a puerta cerrada. Y estas últimas también noticias que dicen, a lo que acabas de comentar tú, ¿qué mínimo necesita para ser un genoma viable? Ya sabes que hay 2.000 genes, de los 20.000, 2.000, con eso te apañas. Eso no puede ser. Sí, con eso vas cortito. Es demasiado lanzado decir eso. ¿Quieres decir que si tú sintetizas una célula con solo 2.000 genes de los 20.000, ya funciona? Creo que estamos muy, muy verdes para hacer afirmaciones de ese tipo. ¿Hasta qué punto crees que para eso es relevante el entorno? Porque se sabe que los seres que son parásitos viven dentro de otro, necesitan menos genes porque les proveen de algunas cosas. Entonces, quizás tú sí puedas crear una célula artificial que sobreviva, pero sea muy relevante donde la metas. Claro, totalmente. De todas maneras, lo que para mí está claro es que se ha abierto una puerta. Es decir, hemos abierto la puerta a la biología sintética, es que nos empezamos a plantear que podemos generar microorganismos o células diseñadas por nosotros. Y esto es una de las fronteras, ¿no? Y hay gente que lo está intentando, ¿no? Pues el famoso Craig Venter, ¿no? Que después del tema de genoma humano, pues está muy enchufado con el tema de la biología sintética. Pero cogiendo el ejemplo de Alberto, lo de Mars One, ¿no? Pues primero, antes de mandar un astronauta allí, tendremos que mandar una nave que llegue y que pueda volver, ¿no? O que el siguiente que llegue, que coja algo y que lo traiga de nuevo. La biología, la ciencia en general, vamos pasito a pasito. Lo otro son ensoñaciones, pero que bueno, que no está mal diseñarlas a futuro, ¿no? Es decir, ¿qué podremos hacer en el futuro? Ahora mismo no hay tecnología para construir una nave que vaya a Marte, ¿no? No la tenemos todavía, probablemente por una cuestión económica. Pero está bien tenerlo ahí como meta. La cuestión es que a mí esta noticia me sugirió luego muchas preguntas, porque vamos a ver, ahora en este momento que estamos con la secuenciación masiva de genes, ¿no? Con los paneles, que vosotros dos precisamente trabajáis en ello, para el diagnóstico de enfermedades y para poner tratamientos mucho más diana. Perdón, me he despistado. Estamos en el momento de los paneles y, sin embargo, a nivel económico, la población en general, hay muchos paneles que no están por la Seguridad Social, no pueden asumir el coste, es decir, disponemos de una tecnología, disponemos de una forma de tener un diagnóstico certero que además nos va a permitir acceder a un tratamiento muy, muy, muy concreto y, sin embargo, no podemos financiarlo. Entonces, hemos investigado, hemos invertido, y sigue sin llegar a la población. Entonces, nos ponemos a leer una noticia sobre la síntesis del genoma humano que a nivel que por el propio saber es muy interesante, pero que además imagino que va a tener unos objetivos de medicina translacional, pero a día de hoy estamos con una serie de servicios a los que no podemos acceder, ¿no? Entonces,
Yo quiero responder por alusiones, ya que trabajo en una empresa biotecnológica. Una cosa es el desarrollo de la ciencia y otra cosa es cómo se financia esa ciencia. Entonces, vuelvo al ejemplo del genoma humano. El genoma humano, no recuerdo el dato, pero costaba miles y miles de dólares hacer el primer genoma, ¿no? Y ahora tú puedes secuenciar un genoma de una bacteria y anotarlo en un día, es decir, y además con un precio baratísimo, ¿no? Entonces, las tecnologías verdaderamente aplicables y que tienen utilidad, al final se van a optimizar para que pueda llegar a toda la población. Pero evidentemente los primeros prototipos, los diseños, las pruebas de concepto, pues son muy caros. Como hacer cualquier cosa, ¿eh? Como hacer un coche, el primer coche valdrá mucho dinero, cuando lo tienes en una cadena de producción, pues es mucho más barato. También tenemos que dar ese tiempo, ¿no? A que llegue primero a que se valida cada una de las técnicas y luego que se pueda aplicar. Entonces, yo no confundiría el tema de lo que cuesta hacer la ciencia o el desarrollo de la ciencia y la aplicación final en un hospital con las fronteras de la ciencia, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que son temas diferentes. Sí, ahora que habéis sacado a colación el proyecto Genoma Humano, yo siempre que puedo aprovecho para vindicarlo un poco, porque hay una parte de la comunicación, yo no sé si fuera de España, pero por lo menos en España, que dice, bueno, nos gastamos miles de millones en secuenciar el genoma humano y todavía seguimos diciendo que no entendemos el 90% de él o algo por el estilo. ¿De qué ha servido todo ese dinero? Bueno, pues este dinero ha servido precisamente para lo que Javier decía, para que ahora tengamos técnicas que nos permiten secuenciar cosas muchísimo más rápido, de manera muchísimo más barata, y resulta que eso está teniendo muchísimas aplicaciones para descubrir el origen genético de algunas enfermedades, poder verlo antes de tiempo, analizando el genoma de una persona. O sea, quiero decir, el proyecto Genoma Humano fue extremadamente útil a la hora de desarrollar tecnología para poder hacer cosas. De la misma manera que grandes proyectos científicos han sido muy útiles también para eso, como grandes aceleradores de partículas o el viajar a la Luna y todas estas cosas, nos dejaron como nieve que cae del cielo una serie de rastros de tecnología que luego se han notado mucho y que a veces no asociamos a esos proyectos, pero así es. Sí, pero también hay que reconocer que a lo mejor no salimos del tema, pero está muy claro que el proyecto Genoma Humano ha generado mucho conocimiento y ha generado mucha tecnología, pero yo creo que se está cayendo en los últimos tiempos especialmente y sobre todo creo que a partir del proyecto Genoma Humano en el... no sé cómo decirlo, pero en el voy a prometerte muchas cosas. Vamos a secuenciar el genoma. ¿Por qué? Porque vamos a curar todas las enfermedades. Ya no va a haber más enfermedades nunca, jamás. Así que dame mucho dinero que voy a secuenciar el genoma. No se explica, no, mira, no tenemos ni idea de lo que nos va a salir, pero podemos hacerlo, vamos a hacerlo y después repercutirá. Es como el proyecto Brain ahora. Vamos a mapear el cerebro porque, ¿por qué? Porque vamos a acabar con el Alzheimer, vamos a entender el Parkinson, vamos a saber cómo piensas, dónde está la memoria. Mentira. Vamos a ir allí porque ahora podemos hacerlo y porque no tenemos ni idea de lo que vamos a encontrar. Y eso es maravilloso. Y eso es lo que se le tiene que explicar a todo el mundo. No tenemos ni idea de lo que nos vamos a encontrar, pero va a ser muy guapo lo que hay allí. Entonces, y además está en vuestra cabeza, del cerebro. Yo ya tengo una aplicación directa de esto. Es un poco la pregunta de Ollana. El proyecto Genoma Humano, en el área donde yo trabajo, diagnóstico genético en cáncer, ¿para qué nos ha servido? Directísimo. Hay consorcios internacionales que están cubriendo todo el genoma de 500 pacientes de cada patología. ¿Qué nos ha supuesto esto? Que conocemos los marcadores mínimos para diagnosticar y ajustar el tratamiento a cada patología. Entonces, en mi área, claro que esto ya es una realidad. Gracias a los consorcios internacionales derivados del proyecto Genoma Humano, para cada patología tenemos 30, 40 genes que hay que evaluar para diagnosticar correctamente y ajustar en la terapia. Pero ¿cuál es el problema? Economía. Yo puedo ahora, fíjate, es cuestión de que los gerentes de la seguridad social lo vean claro. Hoy se nos da la circunstancia de que tienes un paciente a evaluar y la gente suele decir, evalúame gen a gen. Y resulta que a partir del cuarto, con procedimientos antiguos, Sanger, etc. Y resulta que al cuarto gen es bastante más rentable hacer una estrategia de secuenciación masiva. 40 genes a la vez en vez de gen a gen. Pero no lo ven todavía. Se resiste
la seguridad social a entender, prefiero pedir para mi paciente un panel que no varios genes a la vez. En cuanto vean eso, habremos dado un paso bien relevante hacia la medicina personalizada. Yo un comentario, Enrique. La ciencia hay que venderla, como todo. Es decir, no podemos decir, dame mucho dinero y ya veremos lo que pasa. Evidentemente, la comprensión lo que está dentro del genoma humano nos va a servir para todo eso que hemos dicho. Lo que no nos va a servir es en esta legislatura. Y eso es muy importante que tengamos esa diferencia. Si es que empieza la legislatura, sí, claro. Que empieza. Que, oye, llegados a este punto, vamos a ver, ¿qué sentido tenía ir a la Luna? Un mundo yermo, en que no hay nada. ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué fuimos? Para trascender, ¿no? Para dar un paso más. Para mí el genoma humano, secuenciar el genoma humano, que antes no sabíamos siquiera, y todavía tenemos algunas dudas, a mí yo creo que son menos genes, pero bueno, no sabemos ni siquiera el número de genes que tiene nuestro genoma, ¿vale? Y para mí la secuenciación del genoma humano y la notación, que es más complicada, ha sido algo comparable a ir a la Luna, ¿eh? Y esto nos está sirviendo para comprender cómo funcionan los mecanismos subyacentes genéticos, no solamente del ser humano, sino de cualquier ser vivo. Y eso nos está dando una serie de avances que antes de la secuenciación del genoma humano ni soñábamos, ¿no? Entonces sí que hay que venderlo, ¿eh? Sí que hay que decir que es para esto, lo que no es para esto ya, evidentemente. No, sí, pero también me parece un arma de doble filo, porque tú prometes mucho y después la gente te dice, oye, lleváis ya 20 años con el genoma secuenciado y yo sigo poniéndome enfermo. Sí, pero por ejemplo, la tecnología que lleva al módulo Eagle, que fue la Luna, pues está replicada, parte de ella, en los aviones que cogemos todos los días para volar de un sitio a otro. Es decir, esto, más que explicarlo a futuro, hay que explicarlo a pasado. Si hacemos una foto, sea, hay que formar. Eso es. Si hacemos decir, una foto, la ciencia funciona así. Si hacemos una foto de 2016 y una foto del año 69, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en todo? Desde el diagnóstico al smartphone. De todas maneras, yo en este asunto de vender la ciencia, que yo estoy de acuerdo en que hay que hacerlo, porque además hay unos políticos que te van a pedir unos réditos, todas esas capas están ahí, no es simplemente vamos a hacer ciencia y ya está. Yo creo que hay que venderla, pero no hay que tratar a la sociedad como si fueran niños, porque creo que no lo son. Entonces, si realmente nosotros estamos haciendo una empresa de ciencia básica que va a generar conocimiento, nosotros tenemos que decir, esto lo estamos haciendo para generar conocimiento. Cosas que pensamos que quizás se puedan derivar de esto son esta y esta, pero no lo sabremos hasta que no estemos allí, porque realmente es un lugar que no conocemos. Y es probable que otras que ni me imagino salgan en el momento en que yo esté ahí. Y creo que esta venta honesta no es la que se hace siempre, ¿vale? O sea, hay muchos proyectos que también es verdad que se hace mala comunicación, ¿vale? Quizá los proyectos sean honestos y luego cuando el periodista escribe el artículo, el proyecto va a curar el cáncer, que todos van a curar el cáncer siempre. Entonces, ahí hay diversas capas y yo creo que al ciudadano le llegan mensajes demasiado simplificados y que le tratan de tonto muchas veces. Yo no sé, Ollana, si estamos yéndonos por otro lado, pero solo lo último, cuando se hace una rueda de prensa de la NASA y se dice que se ha descubierto tal planeta, ¿habéis visto los planetas dibujados? ¿No tenéis ganas de ir allí? La ciencia es soñar, ¿no? Al final tienes que tener esa zanahoria, es decir, si pintamos un mundo que es un desastre, va a ser bastante más difícil conseguir financiación. Hablando de la venta honesta, me pregunto, bueno, yo os pregunto, si el investigador, las personas que están implicadas en este tipo de proyectos que estamos comentando, tienen además que hablar de los riesgos, ¿no? Porque estamos hablando de la frontera de la ciencia, tienen que hablar de los riesgos que pueden suponer a la larga este tipo de descubrimientos, porque hablamos que el objetivo es el conocimiento, que el objetivo es la aplicación práctica para la cuestión del tratamiento de enfermedades, pero ¿qué hay de los riesgos? Yo pienso que no hay que ocultar el hecho de que haya riesgos, ¿vale? Eso es evidente. No estoy seguro de hasta dónde tenemos que especular con cuáles van a ser esos riesgos, porque creo que si te pasas, puede que haya mucha gente que se asuste y a lo mejor estaba siendo excesivamente temeroso. Entonces, ahí realmente hay una discusión y que
que además yo no lo veo claro, no encuentro un patrón que diga, no, hasta aquí llegamos seguro. Creo que hay que decir que cuando uno explora, claramente las cosas pueden no salir como uno espera, eso es una posibilidad, pero muy a menudo cuando eso sucede conseguimos encontrar soluciones lo suficientemente rápido, porque saber es mejor que no saber. Y más allá de eso no estoy muy seguro de cuánto hay que decir. Es decir, si lo que hacemos es estudiar la formación de nubes, tenemos que decir explícitamente y un grupo terrorista puede utilizar esto para crear una tormenta encima de una ciudad y no sé qué. Bueno, pues a lo mejor eso es posible, pero realmente tenemos que llegar hasta ese punto de ciencia ficción, no estoy seguro. Bueno, tú has hablado de este tipo de riesgos, pero yo hablo, ya veis, yo lo siento, yo todo el rato lo llevo hacia salud, es que todos estos conocimientos para mí llegan a un paciente, a una persona, ¿no? Claro que hay riesgos. En este país, y me fastidia muchísimo decirlo, no tenemos esta cultura de la armonización y de la estandarización. Tenemos una serie de técnicas muy sofisticadas y creemos que cada uno lo podemos hacer sin compararnos con nadie. Esto es un hecho, yo lo estoy viviendo directamente. El esfuerzo habría que hacerlo en que las sociedades correspondientes, no que pusieran un sello de calidad a la persona, pero casi, o sea, una acreditación para manejo de este tipo de tecnología que va a repercutir en la vida y el manejo de una persona. Entonces, pero implicaría a nivel ministerio, ¿sabes? Que obligara a este tipo de armonización y de acreditación. ¿Por qué? Porque hay un riesgo, igual que el terrorista este que acabas de decir, en este lado. Si tú informas mal, sin una estandarización a un paciente, no, es que estás influyendo sobre su vida. Eso es vender humo, ¿sabes? Cuidado con esto, gran riesgo. No sé si estás de acuerdo. Sí, vamos a ver, yo creo que medir los riesgos no es discutible, ¿vale? Existen los sistemas para medir los riesgos de todo lo que se hace. El tema es que estos sistemas no son infalibles, porque estamos haciendo ciencia. Y pongo un ejemplo. En el desarrollo farmacéutico, lo que cambió el paradigma del desarrollo farmacéutico fue el caso de la talidomida. A partir del caso de la talidomida sale la ley del medicamento en Reino Unido y luego en Alemania, en el 70 aproximadamente, 60 y pico. Claro, primero tienes que saber lo que va a pasar, eso al fin y al cabo es investigación básica, para luego poner los sistemas de protección o de contención de este tipo de cosas. Por ejemplo, para hacer, es el ejemplo que está poniendo María José, es decir, para cualquier sistema o para cualquier investigación, por lo menos en el área de ciencias de la salud, está muy controlado. Nadie puede coger un ratón alegremente, es decir, hay una serie de reales decretos, una normalización, estandarización, el desarrollo de herramientas diagnósticas, de fármacos, está hipercontrolado. Lo que pasa es que evidentemente no tenemos una bola de cristal porque hacemos ciencia, pero yo creo que sí que medimos los riesgos. Bueno, de hecho, en lo más cercano a mi campo, que hay regulación, que es la física nuclear, hay un montón de regulación. En el instituto en el que yo trabajo hay gente que trabaja con muestras radiactivas, hay una serie de procedimientos y una serie de inspecciones que se han de cumplir. Esas muestras solo pueden estar dentro de cierto tipo de armarios, porque de lo contrario, quiero decir... ¿En clase te advierten que no se chupen las muestras radiactivas? Es muy importante, literalmente. Efectivamente, no, además lo dijeron, lo recuerdo perfectamente. Que no se chupe nada, claro. Bueno, especialmente si es radiactivo. Sí. Supongo que cuando lo advirtieron es que alguien tuvo alguna vez la tentación de hacerlo. Sí. Oye, y ahora que mencionas la física, yo, y perdona mi ignorancia, pero siempre que pienso en las fronteras de la ciencia me vienen a la cabeza cuestiones de biología, ¿no? Y nunca sé, en la física, dónde están las fronteras, ¿no? ¿En qué investigaciones o en qué se puede plantear un dilema ético? Entonces, que me gustaría saber que si vosotros me podéis alumbrar un poco. ¿Las fronteras están necesariamente relacionadas con que existan dilemas éticos? Están relacionadas con que no sepas lo que hay más allá, ¿no? Más bien. Quiero decir... bueno, a ver, quiero decir, en física, como dijo Al Pacino en Pactar con el Diablo, las fronteras están por todas partes, ¿vale? O sea, yo
cada campo de la física que veo que tiene problemas que no ha sabido resolver y que por lo tanto podremos resolver en el futuro. Yo que sé, en física de materiales, pues están desarrollando cada vez materiales más eficientes para conducir la electricidad, para hacer el papel de semiconductores, para poder construir dispositivos mucho más pequeños. En física de partículas, pues estamos intentando entender mejor por qué las relaciones entre las diversas partículas que hay en el universo son las que son. Estamos intentando entender qué narices es eso de la materia oscura, si es que es una partícula o es otra cosa. Yo qué sé, yo veo fronteras everywhere en la física y creo que es así en todas las ciencias, simplemente la física la conozco mejor y ya está. Enrique, di tú algo, hombre. Bueno, no, claro, yo creo que en la física, como en cualquier otra rama de la ciencia, tenemos 1000 millones de preguntas por resolver y eso es lo divertido, ¿no? Porque si no sería muy aburrido estudiar física. De hecho, algunas veces incluso con las fronteras abiertas también es aburrido estudiar física. No se lo digáis a nadie. ¿Dónde están las fronteras? Pues supongo que lo que hace soñar a casi todo el mundo es vamos a viajar en el tiempo, nos vamos a teletransportar a casa cuando salgamos muy cansados del bar o de jugar al fútbol o de la biblioteca, como es lo usual en este público tan excelso. Y eso sí va a plantear un problema moral porque lo que sabemos es que esto de Star Trek de desaparecer aquí y aparecer allí, eso no se va a poder hacer. No sé si estás de acuerdo. Claro que estoy de acuerdo. Pero sí nos van a poder copiar nuestro estado cuántico en algún momento. Esto Mikio Kaku escribe muchos libros que son tochos, basura, pero vende muchos y dice que lo van a poder hacer. Hombre, tiene una parte aceptable, ¿no? Es verdad que el hombre le gustan los titulares. Cuando se acaban, sí, son muy buenos. Van muy bien también para las barbacoas porque el papel es de los buenos y arde mucho, pero no me gusta Mikio Kaku porque ha derivado hacia unas cosas que está vendiendo, es un sensacionalista de la ciencia y se está aprovechando de eso. Y eso es un riesgo, ¿no? Porque es lo mismo, es prometer mucho. Y lo que antes decía del genoma humano y todo esto en biología se promete mucho, y más gente está prometiendo mucho en física, como por ejemplo nos vamos a teletransportar. No, él ya lo sabe, todos lo sabemos. Esto de desaparecer aquí y aparecer aquí no va a pasar nunca en la vida y si ocurre, pues necesitaremos copias, que eso para la biología sintética sería muy guapo. Haces una copia mía allí, pero eso, y luego le pasas mi estado cuántico y ya soy yo. Lo malo es que tendría una copia que deshacerte de ella. Claro, eso sería The Prestige, ¿no? Sería la película de Christopher Nolan. Claro, eso a lo mejor a la copia que se queda en el punto de partida, pues no le viene bien. A lo mejor no quiero que me mates mucho. Y no sé, viajes en el tiempo no va a pasar. Nunca. Hacia el futuro sí, Enrique. Es que no, ¿por qué decimos? Bueno, ya hacia el futuro sí. Pero entendemos hacia el pasado. No vais a matar a Hitler, asumidlo. Y no vais a ver la entrada. ¿Ya lo has matado tú? No. Ah, vale. Porque además me parece que matarlo a esta altura y estudiarte la historia otra vez de nuevo sería un error. Bueno, sabéis que cuando matáis a alguien en el pasado, luego la cosa se complica muchísimo en el presente. Volvéis al presente y aquello, pues tu madre se ha casado con uno que tiene un casino. Bueno, a ver, yo sí que querría, más allá de todo este comentario genérico, yo creo que hay una frontera de la física que es más factible que viajar al pasado, que es la frontera del espacio, ¿no? La frontera del espacio yo creo que todo el mundo la tiene en mente. Para mí... Pero eso es más de ingeniería, ¿no? Los ingenieros son los que nos tienen que llevar. Bueno, en la frontera de que nosotros vayamos al espacio, de alguna manera sí. Pero la frontera de saber qué está ocurriendo en el espacio y saber si hay otros planetas en los que haya cosas asimilables a gente, con la que hacer cosas asimilables a hablar, esa es una frontera que no han de hacer los ingenieros, la tenemos que hacer nosotros, ¿no? Tenemos que encontrar mejores maneras de analizar planetas que hay en otras estrellas y ver si allí pudiese haber algo interesante. Yo creo que esa es una frontera súper interesante y además se va a resolver durante el siglo XXI. La gente que nazca hoy va a ver un montón de cosas interesantes en ese sentido. ¿Eso es una frontera o un desafío? Ambas cosas, creo yo. Claro. Yo creo que va a ser la última frontera. Para mí una frontera es lo que tú te planteas que puedes hacer para alcanzar un hito científico. Quieres decir que tiene que ser realista. Para mí es un dilema ético, que es lo que tú planteabas antes. Sí, quizá yo estoy llegando muy lejos, ¿no? Pensando en hablar con civilizaciones extraterrestres. Eso casi todo el mundo te diría que sí. ¿no? Que sí, pero ¿qué frontera hay que romper para llegar ahí? ¿Y qué dilema ético nos genera? Creo que está la cuestión. Yo creo que, ahora hablando muy en serio, la búsqueda de vida extraterrestre y el posible contacto
sabemos que hay algo que respira o que vive parecido a nosotros, eso es el problema. Supone un problema para la biología, supone un problema, porque claro, en biología ahora mismo se están planteando si es posible tener materiales genéticos que no estén construidos con las bases, los nucleótidos que tenemos aquí. Es decir, nos estamos planteando si es posible que haya otras formas de vida que no sean las que nosotros vemos. Pero es que ya hemos descubierto cosa que en el 1998 no existía, no sabíamos si había otros planetas fuera, y ahora sabemos que básicamente todas las estrellas tienen algún planetita. Ahora estamos buscando planetas en la zona habitable de las estrellas, donde se está templadito. Están ya los sistemas perfilados para detectar agua, creo que oxígeno, y creo que están buscando una cosita que es la clorofila, porque claro, si va al espacio siempre te apetece un sitio donde puedas hacer chicles. No, pero sabéis, ¿no? La clorofila es importante detectarla, porque la fotosíntesis molaría que estuviera allí. No sabemos si hay otro tipo de fotosíntesis, pero como no lo sabemos, tenemos que buscar cosas que nos suenen. A lo mejor cuando vamos allí, dicen, no, aquí la clorofila la tiramos, no nos sirve, hacemos la fotosíntesis con otra cosa. Pero yo creo que ese va a ser el problemón gordo al que se va a enfrentar esto. La humanidad como conjunto así. ¿Hay alguien ahí? Una cosa que yo veo es que todos, además todos os dedicáis a la ciencia y todos me diríais sí a la síntesis del genoma humano, sí a la búsqueda de vida extraterrestre, sí a todo. Pero me gustaría saber si realmente os representa, como decía Javier, un dilema ético todas estas cuestiones. Yo creo que lo que se puede hacer, se va a hacer. Lo que pasa es que tenemos que estar preparados para ello. Y tenemos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, desde los niños probeta hasta los trasplantes de corazón, ¿no? Siempre eso ha generado una duda, un conflicto, un dilema. Normalmente, ahora los transgénicos, ¿no? Que están muy de moda, los agujeros negros que hacen que puede hacer en el CERN, que lo preguntaba creo que Ángel. Ya nos gustaría hacer agujeros negros, qué pena. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer como científicos y también como ciudadanos es si resuelve un problema. Y si resuelve un problema, yo personalmente no veo ningún inconveniente, ¿eh? Hay que aprender a vivir con eso. ¿Resuelve un problema trasplantar un corazón? Pues resuelve un problema muy gordo, es que se te muere alguien, ¿no? ¿O resuelve un problema un niño probeta? Una fertilización in vitro. Sí, pues antes o después se va a hacer, ¿no? Y eso creo que lo tenemos que tener claro. Claro que puede haber super problemas éticos. Si tú a una persona la secuencia su genoma, total o parcial, da igual, todos esos miles y miles y miles de datos se guardan, se pueden guardar, ¿no? Entonces, la primera consecuencia es que no se puede guardar datos de un genoma humano si la persona no ha firmado su consentimiento. Esa es una consecuencia. Antes se hacía, ¿sabes? Bueno, mira, lo guardo por ahí. Entonces, eso es un tema que hay que regularlo. Está parcialmente regulado en este país, no del todo, pero es evidente, ¿no? Imagínate toda la cantidad de datos personales de predicción de enfermedades que puedan ser utilizadas por aseguradoras, por empresas que te pueden contratar. Eso es muy serio. Entonces, eso, a tu pregunta, el primer problema ético que puede suponer a nivel de esta parte del genoma es la firma del consentimiento informado. Si no, imagínate la de cosas. Ya no es como cuando te metes en redes, ¿no? Que tienes aquellos zapatos que miraste hace medio año, están constantemente ahí, ¿no? Están ahí. Mires lo que mires, están los zapatos. Es Big Data, ¿no? Entonces, ¿y el genoma humano? Y los datos del genoma humano. Hay que vigilar esto. Por eso, pero hablamos de dilemas éticos y siempre nos vamos a la pregunta, ¿está bien o está mal? Pero estamos hablando de hilar mucho más fino. Claro. Es que se presentan un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta antes de lanzar algo, ¿no? Y muchas veces me pregunto si realmente se está teniendo en cuenta todo eso, porque en España, y yo por el lado que más puedo conocer de este tema, que es en cuestión de genética en diagnóstico, con el consejo genético, es un claro ejemplo de cómo no hay equipos todavía bien formados, se están dando diagnósticos, se está diciendo qué pruebas se aconsejan hacer o qué incluso intervenciones
embarazo, etc., Eso es. sin un conocimiento. Eso es. ¿Sabes? La realidad de este país es la que es. El problema es que yo creo que hay, como decía José Cervera, tenemos un decalaje, ¿no? Un decalaje clarísimo. Se está generando conocimiento a mucha velocidad, pero no da tiempo a regularlo. O sea, estamos ahí, ¿no? Entonces, estamos en un país que todavía no tenemos la especialidad. Sí, está firmada, pero todavía no ha salido a la luz la posibilidad de ser especialista. Estamos en un país donde este tipo de información genética, no solamente para guardar, sino para, como muy bien has dicho, Yana, para hacer consejo genético y lo que implica esto, técnicamente lo puede hacer cualquiera. Sin, de nuevo vuelvo a una acreditación, etc. Estamos ahí, ¿eh? El tiempo está jugando una mala pasada, demasiado conocimiento y poca acreditación. Para acabar con, o para responder a tu pregunta, necesitamos todas las incógnitas de la ecuación, y una es la consecuencia, ¿vale? ¿Cuál es la consecuencia de hacer tal cosa? Y si tenemos esa consecuencia es asumible, entonces podemos tomar la decisión con una formación, que esto es muy importante, de si lo queremos hacer o no. Por ejemplo, un diagnóstico de una enfermedad. Sabiendo los pros y los contras, quiero saber esto. Si es que sí, pues podemos tirar para adelante. Pero es muy importante medir las consecuencias para tomar las decisiones. Claro, pero al medir las consecuencias, me voy un poco a lo que ha comentado antes Alberto, de hay que hacerse muchas hipótesis de lo que puede pasar. Entonces, en las hipótesis, muchas veces puedes ir muy lejos o te puedes quedar muy cerca. Entonces, lo que a mí también me gustaría saber, antes de que pasemos a las preguntas, es cómo hacemos, nosotros que nos dedicamos a la comunicación de la ciencia, muchos de nosotros, cómo hacemos para transmitir todo esto al ciudadano sin asustarlo, pero siendo pues fiel a lo que estamos valorando, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que una norma fundamental es no tener miedo de decir no lo sé. Los científicos solemos tener miedo de decir no lo sé porque pensamos que es nuestra responsabilidad saber las cosas, no saberlas. Pero cuando hacemos comunicación es preciso que la gente sepa dónde está la frontera, es decir, dónde está la separación entre el lo sé y el no lo sé. Solo cumpliendo eso, yo creo que ya se hace una tarea muy, muy importante. Más allá de eso, podremos discutir mucho sobre hasta qué punto evaluamos qué es lo que puede haber un poquito más allá de la frontera, o si no lo evaluamos, si nos quedamos simplemente en decir no tengo ni idea. Pero creo que decir hasta aquí lo sabemos y creo que está muy bien comprobado experimentalmente y a partir de aquí no lo tengo claro y las pruebas que habría que hacer serían estas, estas y estas, yo creo que ese enunciado muy claro y muy rotundo es necesario siempre. Yo quiero decir otra cosa y es que los científicos somos cagones todos, somos muy, muy cagones. O sea, todo nos da miedo hacer el salto, y nunca vamos a tener el 100% de seguridad de que las cosas van a funcionar bien. Si lo has probado en 10 individuos, porque no lo has probado en 1000. Si lo has probado en 1000, porque no lo has probado en otra etnia diferente, o en otro sexo, o en otro tal. Yo recuerdo, que ya que hemos hablado también de planetas, de que Neil Armstrong decía, antes de salir en el viaje a la Luna, que calculaba que tenía un 50% de éxito de alunizar y de volver. Y los tíos se metieron en un cacharro y se fueron a la Luna. Es decir, controlando muy bien, o todo lo bien que sepamos, cuáles son las consecuencias y asumiendo esas consecuencias, yo creo que tenemos que ser un poco más valientes. Pero yo no creo que sea un problema de cobardía, yo creo que es un problema de sobreprotección que es muy necesaria y yo no quiero que la quiten. De hecho, luego voy a hacer una locución en ese sentido, de los gobiernos y de todas las instituciones. Yo quiero que investiguen con animales, yo quiero que se investiguen con fetos, porque va a salvar vidas. Pero quiero que lo hagan de manera controlada, no que llegue un momento en que sea tan trabajoso investigar y eso, que nadie lo haga, por la burocracia y por todo. Yo quiero que haya muchos controles sobre eso, pero por favor, con flexibilidad y sabiendo dónde están los límites, porque como ha dicho un miembro destacado de esta mesa, todo lo que se puede hacer, se va a hacer. Entonces, el problema es quién lo hace. Porque si hay empresas privadas que se irán a cualquier rincón paraíso de científico y lo hará y dirá, pues aquí está, ahora que ya lo he hecho.
Sí, pero vamos a ver, aquí en Europa hemos puesto unos controles absolutamente kafkianos con el tema de transgénicos. ¿Y quién hace transgénicos? Estados Unidos. Claro. Y ahora no lo va a vender. ¿Qué pasaba con todo tema de células madre? Tal? Pues hacen en Singapur, pues hacen en cualquier sitio. Claro, las cosas se van a hacer. Entonces, también tenemos que pensar en la competitividad. Es decir, ¿nos podemos permitir perder ciertos trenes? Como la investigación en transgénicos. ¿Nos lo podemos permitir? Pues entonces lo podemos hacer. Si no, no. Yo creo sobre todo en el caso de los transgénicos y todos estos que habéis comentado, que es una cuestión de no ser esencialistas, porque yo creo que cuando se ponen todos esos controles tan férreos es en plan de no, nosotros nos mantendremos puros, no haremos esta cosa que está mal. Pero ¿qué narices importa que tú te mantengas puro si en un mundo global el resto de gente no se va a mantener? Entonces, miremos la imagen global y actuemos de una manera racional en base a esa imagen global. No creamos que vivimos en una especie de mundo aislado como si estuviéramos en el siglo XVIII, porque esto ya no es el siglo XVIII y no lo va a volver a ser. Muy bien. Antes de pasar a preguntas, quería mencionar un hecho que se está dando, que me imagino que vosotros tendréis personas que lo están viviendo. En los temas de fertilidad, las mujeres que se están sometiendo a tratamientos de in vitro se encuentran con que los embriones se congelan, ¿no? Y que en el momento que, digamos, que han conseguido tener hijos y tal, quedan 4, 5, 6 embriones congelados. Y les preguntan, a mí me está ocurriendo con mis amigas, les preguntan, ¿qué hacemos con estos embriones? Y no saben qué hacer, no saben, y pueden ser mujeres que están a favor del aborto, no saben si donarlos les da no sé qué, destruirlos les da no sé qué. Entonces, fijaos, estamos hablando de una tecnología que se desarrolla, que se comercializa, que llega a su público y que en el momento que llega, la persona se encuentra con ese dilema ético, ¿no? O sea, eso es algo que creo que tenemos que tener presente. El dilema ético en toda la investigación y en toda la aplicación va a estar siempre, desde el principio hasta el final. Entonces, la comunicación, desde mi punto de vista, es básico, la información. Dicho esto, me gustaría saber si alguien quiere preguntar algo. Buenos días. Mi pregunta no va por donde estabais hablando y quizás sirva para introducir otro tema. Yo estudié en este edificio cuando era escuela de ingeniería industrial. Ahora se ha convertido en escuela de informática y yo, curiosamente, también, porque me dedico al desarrollo de aplicaciones informáticas. Por lo tanto, soy un tecnólogo, un técnico diario y no soy científico. Y mi pregunta no va a ser desde el punto de vista científico, sino de ya la tecnología aplicada. Pero es que esta mesa me viene muy bien porque además esta mesa reproduce un poco el campus en el que estamos, donde tenemos un poco más a la derecha la Facultad de Física y de Matemáticas. Recuerdo que había un profesor en una clase que cuando alguien hizo una pregunta un poco extravagante dijo, te has equivocado de escuela, vete a la de Física, porque aquí en la ingeniería aplicada ahí no nos metemos. Bien. Y a su vez la biología, que está un poquito más para allá, que estudia la naturaleza. Entonces, para mí, los físicos, la ingeniería, nos basamos, sobre todo la ingeniería de informática, en la física del estado sólido y demás, estado binario, y en la matemática de la álgebra de Boole, ¿no? Prácticamente está ahí donde se sujeta, que a su vez, para mí, la física y la matemática se nutren de la biología, y de ahí van sacando todos sus conocimientos, estudiando la naturaleza y todo lo demás. Y ahora mi pregunta es, ya que aquí se ha hablado tanto del cerebro, yendo de allá hacia acá, de todos los estudios que hay sobre el cerebro, ¿se está intentando por algún proyecto de alguna manera reproducir físicamente el funcionamiento del cerebro para llegar a una tecnología que utilice ese mecanismo, una máquina que reproduzca realmente el cerebro? Porque los que trabajamos a diario con la informática sabemos que la física binaria y la álgebra de Boole, pues para temas tan simples como la traducción, pues sigue siendo inútil, porque está basada en una matemática discreta que tiene unas limitaciones. O sea, para mí, esta maravilla de la informática que hoy parece maravillosa, tiene esa limitación. Y reproducir la mente humana de una manera mecánica, creo que todavía estamos muy lejos de conseguirlo. Existen proyectos de investigación, se está en ese proyecto BRAIN
¿Hay algún objetivo de alguna vez reproducir, si es que llegamos a entender cómo funciona el cerebro de verdad, reproducir en una máquina el concepto de la experiencia, del aprendizaje y demás? Por ahí va mi pregunta. Gracias. Bueno, ese es precisamente el objetivo del proyecto Brain, era el objetivo inicial. Este ha sido un proyecto un poco polémico porque empezó con un objetivo extraordinariamente ambicioso, que literalmente era vamos a reproducir en un ordenador el funcionamiento del cerebro, y con el paso del tiempo hubo gente que pensó que eso era excesivamente ambicioso. Ahora el proyecto se ha reformulado y es vamos a desarrollar herramientas en la dirección de comprender mejor la conectividad dentro del cerebro y tratar de simular algunas de esas partes en dispositivos electrónicos. O sea que sí, se quiere avanzar en esa dirección, pero esto es un proyecto que se redefinió, creo, hace un año o algo por el estilo, y me parece que va a durar como 10 años o algo así. O sea que es algo para las próximas 2 décadas, diría yo. Para de verdad reproducir el cerebro en un dispositivo electrónico, un cerebro humano, eso es dentro de muchísimo tiempo. Pero empezar a dar los primeros pasos, bueno, digamos 2 décadas. Lo que yo me refería es olvidarnos de la electrónica actual, que está basada en el sistema binario, y pensar en construir una máquina completamente nueva. ¿Va por ahí los tiros o siempre intentamos, como con las redes neuronales, meterlo al final en un sistema de ceros y unos? Que no da para más. Pues no, si sabéis algo, vamos. Si no, pues nos quedamos con la respuesta de no sé y punto. No tengo ni idea sobre ese tema. No sé si se están haciendo cosas. Lo que sí me consta es que con redes neuronales se están intentando hacer ahora sistemas combinados electrónicos biológicos. Es decir, ya hay aparatitos que llevan neuronas de rata y que hacen cositas chulas, como hacer cuentas. Y eso es un problema, es una de las fronteras de la ciencia también, es que hay muchas, que es, vamos a poder hacer sentir a las máquinas, vamos a poder hacer que perciban la realidad, vamos a conseguir máquinas inteligentes y hay todo un campo de investigación, supongo que aquello tiene que ser vastísimo, sobre inteligencia artificial, que bueno, ese va a ser un punto, eso también va a tener sus dilemitas cuando tu aspiradora diga, hoy no puedo aspirar que estoy un poco depre. ¿La desenchufas, no la desenchufas? ¿No? O que el frigorífico diga, me he desenchufado y te he echado a perder todo el congelador. Imbécil. Hostia, ¿ahora qué haces? Porque claro, si una máquina siente y padece y piensa, deja de ser una máquina. Nosotros, de hecho, somos conexiones químicas que vamos por ahí andando creyéndonos personas. ¿No? Yo estoy con Enrique en la respuesta concreta a tu pregunta. No lo sé, no sé si alguien lo está haciendo, pero entiendo que en la medida en que vayamos entendiendo mejor cómo funciona el cerebro, será un paso natural. O sea, en un momento dado alguien dirá, oye, esta arquitectura puede reproducir mejor el funcionamiento de esta cosa que ya estamos empezando a entender, mejor que un microchip clásico. Y entonces eso se hará. Vamos, yo entiendo que será un paso natural y que lo que necesitamos es conocer mejor cómo funciona el cerebro y entonces lo haremos. Claro, y bueno, y como dice Sara ahí, que ya se trabaja con otro tipo de lógicas difusas, las fuzzy logic que básicamente es cuando el ser humano se dio cuenta de que la lógica de ceros y unos, la aristotélica esta que nos enseñaban, pues no era todo lo que había, sino que el universo se ha empeñado en demostrarnos que hay otra lógica mucho más fundamental, que es la lógica cuántica, y las lógicas difusas lo que hacen básicamente es emular la lógica cuántica, pues eso se está intentando meter ya en sistemas informáticos inteligentes, de estos que aprenden. Entonces, hay lógica más allá del 0 y el 1, afortunadamente. Yo tenía algo que decir sobre la pregunta que ha estado sobrevolando la mesa de cómo afrontar la cuestión de la publicidad que hay que darle a los riesgos, cómo tratar de vender la ciencia. ¿No será muy fácil intentar trabajar con transparencia, ahora que estamos demandando transparencia en todos los ámbitos? ¿Por qué no metemos más transparencia a lo que estamos haciendo o lo que se está haciendo en investigación? Y voy un poco más allá. Todo el mundo quiere publicar papers de los éxitos, lógicamente, de que tienen. ¿Por qué no se publicita también los fracasos? ¿Por qué no, aunque nada más que sea para
mostrar por dónde no hay que ir, ¿verdad? Es un poco la sugerencia que hago. Transparencia en todos los ámbitos, mostrar hasta dónde pueden llegar los posibles riesgos, aunque no se pueda hacer exhaustivo porque, como bien decías, todo lo que puede suceder, sucederá, pero las últimas consecuencias de lo que pueda suceder no se saben. Es muy difícil adelantar todo lo que puede llegar a ocurrir, pero si hay transparencia de forma permanente podría ser una buena dinámica de trabajo, ¿no? Hay una, no me puedo acordar, pero hace menos de 2 semanas creo que ya este comentario me parece interesantísimo, ¿no? El publicar los fracasos, los resultados negativos. Creo que ya hay una revista, sí, ¿verdad? No me puedo acordar el nombre, que ya es la revista de los datos negativos. Sí, pero no hay obligación, en eso tienes razón. En los temas muy, muy, muy sensibles, es decir, los ensayos en humanos, y yo hablo de mi libro, es obligatorio publicar todos los ensayos clínicos que se hagan. Salga lo que salga. Y eso está reconocido por las grandes agencias del medicamento, como la FDA o por la EMEA. Es decir, no puedes dejar en el cajón una información tan sensible como un ensayo clínico. Desde esto hasta el know-how, es decir, la información que uno desarrolla, su laboratorio, su empresa, y que le sirve para ser competitivo, hay todo un abanico. Y ahí hay ciertas fronteras, otra vez, que cada uno no quiere traspasar. Es decir, tenemos el know-how, tenemos las patentes, tenemos la información pública, los ensayos clínicos, cada una tiene una sensibilidad diferente. Pero vamos, que ya te digo yo que cuestiones muy, muy críticas como ensayos clínicos sí que tienen que ser públicos, ¿eh? Bueno, No, era simplemente que yo tengo la experiencia de que he publicado, esto no sale. Y eso se publica. Claro, lo tienes que vender bonito, ¿no? Pero al final la conclusión es, intenté hacer esto y no salió, no vayáis por aquí. Y supongo que en las ciencias experimentales incluso más, porque lo mío era bastante teórico. Ahí hay un experimental que quiere decir algo, pero hay muchas preguntas por aquí. Y yo creo que es muy interesante todo el tema de esto se ha intentado, no sigamos por aquí porque no va a salir. Y respecto a, es que has tocado muchos temas sensibles que me podrías tirar aquí, la comunicación y todo esto para financiarse y tal, podríamos hablar de los crowdfunding científicos que son un magnífico ejemplo, que eso tiene que ser otra mesa para el año que viene, porque es un ejemplo magnífico de que es muchísimo más fácil vender un proyecto biosanitario que alguien que trabaje en las ecuaciones de Perelman sobre las no sé qué. Claro, ¿por qué? Porque los y las que trabajan en matemáticas o en física muy fundamental, pues yo qué sé para lo que va a servir. Pero lo otro siempre puede decir, es para curar A, B o C. Y curar a ti siempre te dice, toma dinero, cúrame. Pero si tú quieres estudiar espacios para compactos, pues a mí qué más me da, toma un papel y líatelo rápido, pero aquí no, que huele. Es que es la misma razón por la que el otro lado de la mesa tenía muchas cosas que decir sobre dilemas éticos y aquí los físicos no tenemos tantas, porque muchas veces la física está más alejado de los humanos. No somos capaces de crear un agujero negro que acabe con esto. Ya es porque somos unos inútiles, efectivamente. En cambio, pero los dilemas éticos aparecen cuando tu ciencia está cerca de las personas. Claro. Entonces, en la medida en que la física todavía no consigue... Es como tú decías, el día que abras tu correo y en la columna de aquí te aparezca anuncio de clínica mayo, no sé qué, o hazte este test del cáncer, dirás, mierda, se han filtrado mis datos. Eso es. Es que nosotros en este lado de la mesa estamos con los humanos todo el rato. Entonces, claro, no podemos hacer nada. No es que nosotros estemos en contra, ¿eh? No. Hay algunos humanos que nos caen bien. Exacto. Pocos. No, las decisiones son tan relevantes que te ponen los pelos de punta. Sí, entonces, claro, joder, déjate de soñar y fronteras. Hay una cosa que me preocupa y ahora que os tengo aquí os lo voy a preguntar, perdonadme. Bueno, esto va a ser muy simple, además vayas a sentir y ya está. Cuando vosotros pensáis en todo esto de los diagnósticos personalizados al detalle de esta es tu enfermedad, este es tu tratamiento, yo calculo que en las primeras décadas habrá muy poca gente que se pueda permitir ese tipo de medicina, ¿verdad? Exacto. Sí. Vale, bien. Lo que he dicho de los gerentes. Vamos a seguir porque sí, estamos ya fuera de tiempo. Y allí hay dos muy breves también, ¿a que sí? Ya, pues entonces no.
Ahora hablamos. Todos, es que hay varios. La revista. Sí, está aquí Francis poniendo un montón de revistas. Sí, la que yo me iba a referir era una que se llama Journal. Negative. Exacto. Sí. En distintas disciplinas. Esta todavía tiene índice de impacto. Ay, qué me tema. supongo que no, y si la NECA lo considera para la... Otro tema. Y me parece a mí que no. Y yo quería hacer un comentario. ¿El qué? Un Perdón. comentario sobre el comentario de Javi Burgos de que es que somos muy cagones los científicos, ¿no? Es que somos científicos. Ahí está. Entonces, no podemos obviar, y a nosotros se nos pregunta, ¿vosotros estáis seguros? No, podemos decir no. O sea, la respuesta ante ¿tienen la seguridad absoluta de que esto va a ser así? Siempre es no. Justamente los que se oponen a nosotros, que son los pseudo. Sí, a ellos les pregunta, ¿la homeopatía cura? Y te dicen, sí. Y entonces, ¿qué? ¿Vamos a entrar en ese juego? No podemos. Y ese es el reto de los divulgadores que tenemos, que es con nuestra manera de hacer las cosas, que es contraponer cosas a favor y cosas en contra, tratar de llevar nuestro conocimiento al público. Esa es nuestra completamente de acuerdo. Pero yo creo que un mal endémico sobre todo de los científicos de este país, entre los cuales me incluyo, es precisamente que no queremos jugarnos el bigote, ¿eh? Y creo que a veces hay que jugárselo, midiendo las consecuencias. Es decir, nosotros somos capaces de decir, tenemos una seguridad al 98% de que los transgénicos no van a causar un problema. Sabemos que tenemos una tecnología que resuelve este y este problema. ¿Nos la jugamos o no? Y yo creo que ahí los científicos, una de nuestras obligaciones es decir las cosas muy claras y hacer un consejo. Un médico no tiene miedo, lo hace todos los días, hace un diagnóstico todos los días. Y escúchame, a veces se equivoca y a veces se muere la gente. Sin embargo, nosotros somos excesivamente proteccionistas. Yo creo que tenemos que ser un poquito más valientes y tenemos que decir, las consecuencias que puede tener esto en un porcentaje X son estas. Y ahora, respondiendo a una pregunta de Ollana, te lo resuelves tú. Es decir, el tema de los embriones congelados. Cada uno puede estar a favor o en contra del aborto, pero yo no voy a decir por ti. Aquí tienes unos embriones congelados, los destinas a la ciencia, los matas, es decir, los descongelas y los tiras a la basura o haces lo que quieras con ellos. Tú decides como ciudadano, ¿eh? Y yo como científico te explico qué es cada cosa. Y ponemos que el alma aparece a los 40 días o en el momento de la cópula. Me da exactamente igual, pero tú resuelves, yo te explico. Y ahí creo que tenemos que ser valientes. Y uno de los problemas de que no conseguimos toda la financiación que queremos es que somos muy timoratos. Eso es una opinión personal. En definitiva, hay que tratar a los ciudadanos como adultos. Y a los adultos hay que darles la información y hay que asumir que van a tomar decisiones en base a esa información y no todo lo contrario. Bueno, aquí lo dejamos, que vamos tarde. Un aplauso, por favor, para los participantes.